Ok, vamos a empezar con una tirada para tratar de indagar un poco con respecto a qué es lo que debemos tomar en cuenta de aquí a el mes entero, lo que resta del mes de noviembre. Es una lectura general, es casi como un consejo general para el mes de noviembre, la segunda quincena del mes de noviembre. Así que vamos a enfocarnos en este mes. Vamos a ver qué nos dice. Nos habla aquí de un inicio, es como cruzar al fin hacia un momento de dar sí a todo. A lo mejor anteriormente no nos gustaba compartir demasiado de nosotros porque sentíamos una necesidad de omitir cualquier tipo de inseguridad o cualquier tipo de cuestión que nos mantuviera en un estado de vulnerabilidad. Sobre todo porque hay una serpiente en esta carta, que es algo que de alguna manera hace alusión al símbolo infinito, pero para este punto ya nos está hablando sobre todo de cómo se ha abierto la boca, la fauce, la boca de la serpiente, y ha dado pie a que se abra el infinito y por ende podamos como continuar desde una sabiduría aprendida, porque aunque parezca mentira, la sabiduría sí es aprendida en todos los casos a través de lecciones por experiencias duras en muchas ocasiones o simplemente experiencias trascendentes. Ok, entonces volviendo a este tema, vamos a entenderlo como un asunto de ataduras que se van desanudando y dan pie a un momento en el que lo tormentoso, lo que parecía no tener final y ser bastante agobiante, poco a poco va tomando un lugar de pasado, se empieza a dejar atrás. Y al hacer esta transición hacia donde nos vamos es hacia la promesa de decir con todo nuestro ser que sí a lo que sea que venga. Es la apertura desde mi centro y hacia todas partes de recibir. Y recibir es también el darte permiso de dar. Porque hasta hace poco a lo mejor estabas en una actitud un poco de hermetismo, de ermitaño, de sabiduría que no requiere de participantes externos y que no se comparte porque todavía nada nos hace sentido. ¿Qué podrías compartir cuando todavía estás descubriendo cosas? Entonces, nos habla aquí de un momento donde no había mucho que compartir porque no estabas segura o seguro de qué significaban estas amenazas o si habían potenciales amenazas en lo que estabas viviendo y cómo poder compartir algo así. Conforme avanzas, lo que antes parecía una montaña es interrumpido o totalmente cortado por una especie de iluminación. Habla mucho aquí de iluminación porque aquí hay una cueva, es una cueva oscura y hay una salida hacia una promesa de apertura a lo nuevo, donde aunque se ven montañas, lo que realmente nos toca vivir tiene más que ver con eso, con romper con todo esquema de dificultad. Y entonces sí ya no te, o sea, es como redescubrir algo que ya sabías de ti. En el fondo y con todo y la apertura que tengas hay protección para ti, incluso en lo misterioso, en lo eclipsado, en lo que todavía no es completamente claro. Incluso ahí hay una especie de protección para ti. Y dice, en otros momentos sí hubo una desconexión fuerte de tu parte más sabia, porque de algún modo todo parecía estar en desorden, nada parecía tener suelo.
no habían bases de nada. Entonces llega un punto en el que empiezas a entender que pese a esta situación, tú vas a ser capaz de protegerte, porque el círculo protector, el ciclo de protección pertenece a tu propio ser, es decir, tú eres el círculo. Y cada vez que te abres a una nueva experiencia, estás penetrando en algo que te da la capacidad de responder desde un lugar protegido a cualquier tipo de amenaza o cualquier cosa que parece amenazarte. También habla aquí de que no hay nada que arriesgar, que al tú iniciar este proceso, lo que estás haciendo es buscar eso que acá te inquietaba porque no tenía sentido. Estás buscando el sentido de lo que aquí era un desorden o un caos. Y lo encuentras porque poco a poco tienes un momento para reposar en tus emociones y porque poco a poco empiezas a sentir que eres más ligera o ligero para caminar. Es una sirena, no tiene pies, pero es una sirena porque lo que hace es navegar las aguas de las emociones. Y es este mismo río que es lo que permitimos que entre, lo que hace que poco a poco ella naturalmente vaya transitando un camino buscado antes para darle sentido a lo mejor a su propia vida o a este momento, al momento que le antecede a la situación actual. Entonces, ¿qué nos dice además de eso? Bueno, que poco a poco y pasado un tiempo, el descanso se va a convertir en el lugar del juego para la niña, que ahora sí tiene piernas porque está en un lugar mucho más seguro y puede ver todo, incluyendo sus emociones y a lo mejor incluso las perspectivas de otros, porque el planeta, cualquier planeta, nos va a hablar a lo mejor también de perspectivas de otras mentes, pero en este caso en particular, siendo Saturno, nos habla también de planetas en conflicto o planetas que tienden a enseñarnos lecciones duras porque son de choque. Y es eso, nos está invitando aquí a, después de un momento de sumergirse, de descansar y reposar en las emociones y convertirme incluso en esa sirena que es capaz de navegarlas, como si fuera un pez en el agua. Me convierto en niña y tengo ahora una perspectiva bastante amplia de lo que yo soy y de dónde me separo de otras mentes y también de las emociones que a mí me corresponden y cuáles más bien tengo que dejar que sigan su cauce original. Habla mucho de una fuerza principalmente creadora, porque esto es un útero, y habla mucho de eso, de que en este útero lo que hay es una respuesta principalmente a la parte de las emociones que en su momento a lo mejor estuvieron estancadas, pero que hoy dan pie a más vida. De hecho, es como si esto fuera lo que se está manifestando aquí abajo. O sea, es un círculo incluso esta lectura, porque nos está estableciendo el inicio en el final. Es decir, que la persona que está experimentando esta situación de descubrimiento y realización se encuentra en un punto tan creativo que tiene respuestas para lo que vivió. Y en esa creatividad sabe de antemano que esta visión que ahora tiene, que es bastante más sabia, porque es la visión de un niño, pero como un niño que sabe distinguir entre planetas o perspectivas de otras mentes y entre emociones que no le pertenecen, donde se mojan o se bañan otros planetas u otros cuerpos celestes, al final es capaz de abrirse paso para romper. Entonces, la respuesta a una búsqueda anterior está en este presente, porque hay creatividad suficiente como para hacer que la respuesta surja. Y entonces, ahora sí hay un elemento de disposición aquí, ahora sí hay unas ganas de decir sí,
a todo, a compartir, a vivir, a experimentar. Ya no ponemos resistencia de tratar de resolver si esto es algo que quería o no quería, sino que nos dedicamos a ser nuestra propia madre, como dice esta carta, que es básicamente eso, a la autorrealización por el puro hecho de entender, como se entiende el paso de una nube, que todo es cíclico y que todo vuelve a su cauce, que no es otra cosa que nuestra parte más pura, la parte donde no hay contaminación de otros, de otras mentes, planetas o recursos ajenos a mí, para yo saber en dónde estoy parada. Y entonces ahí no necesitas entender si por ejemplo seguiste a tu intuición o si lo hiciste bien o hiciste lo correcto, porque lo que dice aquí es, estás parada también sobre la luna, estás parada sobre toda emoción que te lleva a conocerte. Y estás como las rosas, estás en un momento más pletórico porque hay creatividad, porque hay comprensión de lo anterior y porque también hay una protección profunda de ti misma por ser, o sea, te vuelves fuerte en el momento en que te autorreconoces en todo esto. Y esa fortaleza te convierte en el mejor ejemplo para ti. Ya no hay que buscar una referencia externa, el mejor ejemplo eres tú, es tu espejo, eres tú misma. Y las rosas que aquí se ven posando como en una imagen etérea, por eso hay nubes flotando y hay luna y hay estrellas y está ella, también es el momento en el que esa apertura te permite trasladar, incluso si hay un otro, toda esa cosmogonía de tu interior. Finalmente te dice aquí, entonces aprendes a ser incluso más espontánea, a dejar tu huella en la arena, sabiendo que con cualquier viento, incluso el de tu propio movimiento, esa huella va a borrarse. Pero queda una impronta momentánea de tu paso por el mundo y queda también un ligero relieve del camino que has ido trazando, porque ahora comprendes que la vida es un juego, que hay que celebrar, que hay que compartir, no ya con la gente que solíamos compartir, sino con alguien más con quien podamos hermanar la idea de celebración. Que en este caso pueden ser esas personas que son devotas a la belleza, a lo místico, a las lecciones de vida profundas, a esa parte menos seria, menos solemnizada de la vida. Y como ya lo estás haciendo, el consejo aquí es que te mantengas en esa misma actitud. Que incluso de vez en cuando, y para evitar sobrecargas de información, porque tienes mucha creatividad en este momento, al dejar de pensar demasiado las cosas, tienes mucha más creatividad y campo de acción. También de vez en cuando te tomes un tiempo para el descanso, porque sabes que vienen más cosas que vas a tener que atravesar y que eso no es un agobio ni tiene nada de necesariamente negativo, pero sí es algo que necesita de toda tu agilidad mental, de todo tu discernimiento y de todo tu poder y energía en el momento en que sea necesario atravesar esa parte que se anticipa que viene, ¿no? No es un periodo de cambios radicales como de donde vienes, porque te digo, has comprendido y desmenuzado también lo que sucedió, que difícilmente podrías necesitar en este punto algo así, como un cambio tipo torre, ¿no? Una hecatombe de emociones, no. Pero va a ser un momento en el que va a empezar la creación de algo que soñabas tan profundamente que parece casi irreal que pudiera suceder, y como va a suceder, requiere de toda tu atención, de toda tu energía, de todo tu discernimiento, de toda tu claridad mental y de toda tu concentración. Por eso te dice que de vez en cuando debes darte la oportunidad de descansar, incluso de descansar ideas,
ponerlas en el tintero y esperar que en algún momento se puedan realizar, porque tú vas transitando y dejando una ligera huella de tu patrón por el mundo. El camino que te vas trazando te va llevando a esa realización y te está pasando, ya te está pasando, porque incluso tener paz y claridad sobre lo que viviste es parte de tu deseo más profundo y lo estás consiguiendo. Entonces ahora lo que hace falta es reposar en ese momento y también entender que muchas veces el camino se puede interrumpir si los demás, al ver todo lo que has logrado, intentan de alguna manera someterte o aislarte de nuevo o tratar de tomar un poco de esa luz. Y esos bachecillos en realidad no son enemigos tuyos, son la forma de desapego más completa que te puedes dar. Si tú te obsequias el desapego, lo que vas a conseguir principalmente es que, por ejemplo, nadie te escriba por ti lo que vas a crear en este mundo. Y al mismo tiempo, que todo lo que viviste anteriormente no invada tu espacio para abrirte al propio camino que has querido crear. Entonces te regala este momento también la capacidad de discernir entre las cosas que pueden ser una distracción para tu creación y no necesariamente un bache enorme, montañoso y agobiante como a lo mejor antes fue, porque precisamente por dejar de prestar atención al exterior es que tú has conseguido una realización personal profunda, en el sentido estricto al encontrar paz, pero también en un sentido más vago al permitirte escucharte más a ti e integrar más de ti para dejar tu huella en este mundo sin que las interrupciones de los demás perturben tu camino de desatadura, de libertad e incluso de liberación. Entonces, al final de todo, cierra con otra rosa. ¿De qué nos habla esto? Mantén tu postura, que es flexible, es elástica, es juguetona, que es sabia, porque la mira una niña dentro de ti, porque discierne entre las mentes o los mundos de otros y el mío, e incluso discierne entre lo conflictivo y lo que yo no quiero, precisamente es eso. Entonces me mantengo un poco lejos de eso, dista mi mirada mucho de lo que puede estar pasando dentro de un conflicto por allá, en algún lugar, y uso toda mi creatividad como un recurso de liviandad, como un recurso para ser ligera en ese camino en que descubro que yo soy mejor protectora de mí que nadie más y soy mi mejor ejemplo. Eso es lo que tengo para ti.